Buen día. En esta presentación se dará exposición a la resolución del taller de preparación de biomasa y producto. En el primer punto se tiene en cuenta el potencial fermentativo de una levadura experimental en la producción de alcoholes a partir de azúcares de la panela. En este punto se pide calcular el rendimiento de la biomasa sustrato, también de la biomasa del producto. En este punto se tienen en cuenta los datos que se proporcionaron, que son estos, al principio del taller, que tienen en cuenta la absorbancia y los factores de dilución, los cuales nos permiten acercarnos a los valores de concentración. Luego, con las dos siguientes ecuaciones, la de absorbancia y la de X, además de la del peso-volumen, se permite calcular los siguientes datos. Estos datos nos permitieron calcular los deltas del sustrato y los deltas de X, y mediante estos datos se construyó esta gráfica, delta del sustrato versus delta de X, se linealizó y se sacó la ecuación de la recta, donde se hizo el despeje de la fórmula y se obtuvo un rendimiento de biomasa sustrato de 0,1696. Para la parte B, se tomaron de nuevo pues los datos del delta de X y adicional se hizo el cálculo del peso final mediante la tercera ecuación, esta, y luego se construyó otra gráfica del delta de X versus el peso final. Esa también se linealizó y se tomó de nuevo la ecuación de la recta y se despejó y se obtuvo un rendimiento del producto de 0,7514. Para la parte B nos pedían, pues mediante el proceso de fermentación por lotes, calcular la velocidad específica del crecimiento, el tiempo de duplicación y calcular también X, S y P a las 4 horas del proceso. Para este punto, en la parte A, se tomó el tiempo dado versus el logaritmo natural de X, que ya lo teníamos. Nuevamente se construyó una gráfica, se despejó la ecuación de la recta y se halló que la velocidad específica es de 0,2084. 0,2804, perdón. Y en la parte B, teniendo en cuenta el valor de mu y los datos del mismo logaritmo natural, se despejó la fórmula y se obtiene que el tiempo de duplicación fue de 2,463 horas. Por último, en la parte C, para el cálculo de los valores teóricos, primero se plantearon estas dos ecuaciones. Se tenía que X es igual a X sub 0 por E elevado a la mu por T, y para P se tenía que era igual a X sub 0 sobre Y sub X por E elevado a la mu por T menos 1. Entonces, en estas dos ecuaciones se reemplaza y se calculó que X, ya teniendo los datos, y se calculó que X es igual a 10,4234 y que P es igual a 9,38. Para eso se tomaron los datos de la tabla A, los que ya teníamos en la parte de A, y se reemplazó en esta ecuación obteniendo un valor de 0,91. En el tercer punto se dice que por un proceso continuo que se aplica, pues ya conocido en reactores, que se calcule primero, pues en esta parte, el tiempo de residencia, el cual se halla por la ecuación de teta, donde se hace el reemplazo de las condiciones para, pues obviamente se tiene en cuenta primero el 100% y luego el 80% de esas condiciones, siendo el tiempo igual a 4,4579 horas. En la segunda parte se pide el volumen del tanque, el cual se halla mediante el producto entre Q y teta. Y además se toma en cuenta ese 75% que nos indicaron en el punto, para luego encontrar que el volumen al 100% o total del tanque es de 35.000, de 3.566,33 metros cúbicos.
En la parte C se pide que la concentración del sustrato y pues esa se da mediante la ecuación ya planteada para bioreactores, donde se despejó la variable SE y se obtuvo un valor de 62,0655 gramos por litro. Para la parte D se pidió la concentración del producto y se tomó esta ecuación del producto donde se reemplazaron los valores y se obtuvo que la concentración del producto es igual a 13,3084 gramos por litro. Por último, para la parte E se halló que la agitación necesaria se da mediante esta ecuación planteada, donde se tienen ya los valores nuevamente y se reemplazaron para obtener una agitación de 150,45 revoluciones por minuto. Ese es el resumen de la resolución del taller de biomasa y producto. Muchas gracias por la atención prestada.